Audi bene conditor, nostras preces confletibus. Ave María Purísima. Sábado de la segunda semana de Cuaresma. Lecturas que nos llevan a meditar sobre nuestra vida espiritual, o mejor, para evaluar el camino ya recorrido de la Cuaresma y el recorrido de nuestra vida humana. Las lecturas de hoy, un poco largas, pero con una historia, reflejo de nuestra humanidad. Tanto el libro del Génesis en el capítulo 27 como el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 nos presentan dos historias de dos papás, cada papá con dos hijos. Y en esos hijos estamos reflejados nosotros. A veces somos como el hijo pródigo, el hijo menor. A veces somos como el hijo mayor. A veces somos como Esaú, a veces como Jacob. Somos los hijos de un padre que quiere lo mejor para nosotros, pero a veces hacemos lo que la gana se nos da, pensando que por lo que yo hago es lo mejor, pensando que es la mejor opción, sin darnos cuenta tal vez del trasfondo de nuestras decisiones, del trasfondo o las consecuencias de nuestro pecado. Y pudiéramos detenernos, son historias sobre todo el libro del Génesis que conocemos, y la parábola que la conocemos, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, que es cuando siempre se lee. Pero aquí hay que ver algo, y es el padre, el papá de estos dos hijos. No es un papá malo, es un papá que quiere la bendición, es un papá que quiere lo mejor para sus hijos, quiere bendecir a sus hijos con la herencia, porque a los dos les da herencia. Entonces, si es el reflejo nuestro, no lo pensemos de manera particular e individual, sino toda nuestra historia de la iglesia, la historia del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como ya en el Nuevo Testamento. Y es que, por ejemplo, en la primera lectura, Esaú representa al pueblo de Dios. Esaú es el hijo mayor. Representa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y él, recordemos que Esaú vendió la primogenitura, no le importó la primogenitura, la vendió por un plato de lentejas. Un día llegó Esaú cansado de caminar, venía del campo, y su hermano Jacob estaba guisando unas lentejas muy deliciosas, y el otro que llega con un hambre terrible, con ganas de comerse el mundo, del hambre que tenía, y le dice a su hermano Jacob: dame de las lentejas que estás guisando. Y el otro, astutamente también, inteligente, dice: te doy las lentejas, pero si me das o me vendes la primogenitura que tienes. Y pues a mí que me importa la primogenitura, cójala y deme lentejas que me muero de hambre. Por llenar su estómago, por tener contento el estómago, por endiosar el estómago, como dice Pablo, porque su Dios es el vientre, su Dios lo tienen aquí, que yo coma bien, que esté plácidamente, acomodado, lo demás no me importa. Esa primogenitura, esa bendición que Dios me dio de ser el hijo primero, el hijo mayor,
del pueblo de Dios, no me importa. Y como he dicho, es la historia de un pueblo, es la historia de la iglesia. No nos importa que tengamos sacramentos, no nos importa que tengamos a Dios, con tal de que yo esté cómodo, con tal de que yo tenga mi parroquia, que yo tenga mi catedral, que sea el obispo, que sea el cardenal, que no me muevan de aquí. Así las ovejas estén muriendo sin sacramentos, no me importa que otro lo haga, pero yo que esté bien. Es la historia de un pueblo. Jacob entonces viene a representar a aquellos que están fuera, están desprotegidos, pero tienen la esperanza de que un día Dios los bendiga. Ese Jacob que es fiel, o mejor ese pueblo que es fiel, ese pueblo que permanece, y de hecho Jesús presenta muchas historias en los evangelios, por ejemplo una que leíamos hace unos días, una mujer cananea que viene a pedirle a Jesús que le cure su hijo que tiene un demonio muy malo. Y Jesús le dice, no está bien echarle el pan de los hijos a los perros. Y los perros son los de fuera, los gentiles, los que no son del pueblo de Israel. Y ella le insiste, sí, Señor, tienes razón. Pero también los hijos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y eso está manifestando allí una fe, porque así le responde Jesús a la mujer. Mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como quieres. Y esa mujer, o mejor, la hija de esa mujer quedó curada. Es la historia, porque la palabra de Dios no es para leerla y quedarnos literalmente con la historia de un papá y dos hijos como historia simplemente. Tiene un mensaje más allá. Por eso Jesús habló en parábolas. Y estos textos del Antiguo Testamento, Jesús o Dios lo permitió como una prefiguración de lo que vendría después. Porque ahí está reflejado el pueblo. Recordemos que después, este Jacob, al que ya es bendecido, ya recibió la primogenitura, ahora es bendecido por su papá, pues ese Jacob va a tener 12 hijos. Y ya no se va a llamar Jacob, sino que se va a llamar Israel. Y los 12 tribus de Israel, y va a ser un pueblo muy bendecido. Es el pueblo de Dios. Pero ese pueblo también desprecia a Dios, desobedece a Dios. Ese pueblo, pues, se aleja de Dios. Insisto, es nuestra historia, es nuestra humanidad, somos nosotros. Pero el Evangelio no es distinto. El Evangelio no es distinto en cuanto que también es un padre y son dos hijos. El padre tiene una hacienda, tiene una herencia para sus dos hijos. Y uno quiere disfrutar ya de los placeres del mundo, pero como no tiene con qué, le pide a su papá, dame la parte que me toca. Yo quiero ir a disfrutar del mundo. Estoy cansado de estar aquí con el papá trabajando. Dice una frase popular que la buena vida cansa y la mala amansa. Somos nosotros. Nos cansamos de tener bendición. Nos cansamos de tenerlo todo. Pero cuando pensamos ir a lo que creemos que es bueno, a lo que creemos que está bien, pues nos equivocamos, porque fuera de Dios o lejos de Dios no somos nada, y ahí sí nos lamentamos. Pero sin extenderme más, miremos la situación del hijo pródigo en primer momento. El hijo pródigo, ya aplicándolo a la cuaresma, a nosotros, a nuestra vida, este hijo pródigo que se va a hacer lo que la gana se le da, a disfrutar de su vida como quiere, sin el consentimiento de su padre, sin el consentimiento de Dios, va y se malgasta todo. Y cuando ya no tiene nada, ya ni tiene amigos, porque tuvo amigos mientras tenía dinero.
Amigos entre comillas interesados. Porque los amigos están en las buenas y en las malas. Los amigos interesados no son amigos. Esos simplemente son unos interesados. Cuando ya estás mal, ni te conozco, amigo no eres, te perdió. Y lo abandonaron. ¿Dónde terminó este? Cuidando cerdos, los puercos. Y queriendo comer, es que ni podía comer ni siquiera lo que los cerdos comían. Lo deseaba, pero no podía, no lo dejaban. Recapacita, piensa. Es que este es un reflejo justamente del pecador. Cuando está disfrutando de su deleite del pecado, cuando se está revolcando en la inmundicia, en el pecado, y está en sus placeres, está disfrutando, está bien, pero eso es momentáneo. Eso es por un tiempo, por un ratico. Y después, ¿yo qué hice? ¿Qué perdí? ¿Por qué desobedecí? Golpes de pecho. ¿Por qué hice esto? Y dice el texto, recapacitando el pecador o el hijo pródigo, pródigo es el que derrocha, el que malgasta, recapacitando, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Comen mejor que yo, los jornaleros, los sirvientes de mi padre. Yo soy el hijo de mi padre. Pero estos están comiendo mejor que yo, que soy el hijo. Recapacita y piensa, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, ya no soy siquiera digno de que me llames hijo tuyo. Trátame como a uno de tus sirvientes o servidores, pero dame de comer. Hay otra frase popular por ahí que dice, bueno, es, Padre mío, dame palo, pero dame de comer. Porque se da cuenta que necesita del Padre, porque el Padre tiene para darme de comer, el Padre tiene para darme vestido, techo, comida. Este recapacita. Y si lo miramos esto en el contexto de un pecador, de cualquiera de nosotros ya, es el examen de conciencia. ¿Qué he hecho? ¿Cuál ha sido mi pecado? Tengo que acercarme a Dios, porque estoy mal. La conciencia me reproche, me recrimina. He obrado mal, he ofendido a Dios. Tengo que ir a confesarme. Tengo que acercarme a Dios. Tengo que volver otra vez a la casa de mi Padre. Y dice que este empieza a caminar. Hasta ahí está la historia de un hijo pecador, pero que recapacita en un primer momento. El padre seguramente todos los días lo esperaba, todos los días lo esperó. Ese es Dios. Todos los días nos espera Dios. Dios te está esperando todos los días para que vayas y te confieses. Dios te está esperando en el sagrario. Dios te está esperando para que leas la palabra de Dios. Dios te está esperando para que hables con Él. Es el papá. Nuestro Padre Dios nos está esperando siempre. Y si miramos como en la historia justamente, porque es una parábola, a ese padre que todos los días sale a mirar, ¿será que hoy sí viene? ¿Será que hoy al levantarse sí hace oración? ¿Será que hoy sí se confiesa? ¿Será que hoy sí viene a misa? ¿Será que hoy sí me cumple la promesa que me hizo? ¿Será que hoy sí se acerca a mí? ¿Será que hoy sí? Ese es el Padre misericordioso esperando. La parábola dice que el padre todos los días miraba a lo lejos a ver si algún día venía ese hijo pródigo. Pero un día lo vio a lo lejos y él se fue a buscarlo, a recibirlo. Es el padre que siempre estuvo esperando a su hijo. El hijo había preparado un discurso. Le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Preparó todo un discurso. Y cuando el padre se acerca a él, lo abraza y ni siquiera lo deja hablar nada. Padre mío, pequeño, no.
traigan el ternero más cebado, mátenlo, hagamos fiesta, el mejor vestido, traigan el anillo, las sandalias. El papá ni siquiera le dejó decir nada. El hijo había preparado un discurso. El padre ni siquiera le reprochó. ¿Y qué hizo la herencia? ¿En qué se la gastó? ¿Para dónde se fue? ¿Dónde estuvo? El padre sabía, lo suponía. Pero el padre no le importó qué hizo con la herencia. Lo importante es que ahora está ahí. Lo que le importa al papá es recuperar a su hijo. Y por eso dice en otro pasaje el mismo Jesús, porque hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 que no necesitan conversión. Uno solo, hay alegría. Ese es Dios. Se alegra por uno solo. Cuando nos confesamos, cuando nos acercamos al sagrario, cuando nos postramos ante Él, cuando le contamos todas nuestras tristezas y nuestras alegrías, ese es Dios. Es el Padre misericordioso que pues nos recibe siempre. No tiene reproches para nosotros. ¿Qué hiciste con la juventud? ¿Qué hiciste con el estado de gracia que te di? ¿Qué hiciste con la bendición? No, Dios no reprocha. Ya estás aquí. Lo importante es que has vuelto a mí. Y está el otro, el hijo mayor. El hijo mayor, en primer momento pudiéramos decir, pues, hasta tiene razón. Porque si el hijo menor se llevó su parte de la herencia, pues la otra le toca a él. Esto es mío. Me toca a mí. Y yo sigo en la casa, sigo obedeciendo, y pues me va a tocar mi herencia y nadie me la va a quitar. Pero en la realidad, este hijo mayor, aunque tenía sus razones de ser bueno, le faltaba ser misericordioso con su hermano. Porque la parábola dice que cuando éste llega y escucha la música y el baile, llama a uno de los criados y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es la situación de música, de baile? Y uno de los criados le dice, pues es que vino tu hermano vino. Y tu padre pues ha matado el mejor becerro y ha hecho fiesta. Y no quería entrar. No quería hacerse parte de esa celebración, de esa alegría del padre con su hermano. Y el padre sale y le dice, venga, hijo mío, esa alegría también mía es tuya. Dice, no, eso no es alegría mía, porque yo he estado mucho tiempo acá y no he tenido un cabrito para compartir con mis amigos, y en cambio a ese es hijo tuyo, sí, a ese. En la realidad es el hijo envidioso. Y es el envidioso porque, pero ¿cómo que ese ha robado tanto, ha matado tanto y le perdonan? Ahí está un confronte con la parábola o el texto de la mujer pecadora que la van a apedrear. Esa es una adúltera, la vamos a matar. Queremos apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Qué dijo Moisés? Pues Jesús dice, pues el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y ahí quedaron todos desarmados porque todos tenían pecado. Y en el caso pues de esta adúltera, hasta la gran mayoría habían pecado con ella, pero sin embargo la señalaban. Mas sin embargo le decían, esa es una adúltera, esa es una pecadora. Y Jesús dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Volviendo a la parábola de hoy del hijo pródigo, pues el hijo mayor piensa que siempre ha estado bien. Es la persona que siempre reza el rosario, que siempre va a misa, que se confiesa constantemente, pues yo estoy bien, estoy en gracia de Dios. Pero cuando se le pide un sacrificio, cuando se le pide ayudar al otro, cuando se le pide una penitencia por eso, ¿no? Ese no merece. En alguna parroquia una vez una señora, pobrecita, que Dios la perdone, pasaron unos pobres drogados, mal.
pasaron por el frente de la iglesia y la señora decía, bueno, con una forma despectiva y grosera, decía, no merece ni el perdón de Dios, y los maldecía. Pobre señora, porque piensa que ella sí es muy católica, piensa que ella sí es muy santa y los otros son malos. El hijo mayor es ese mismo, pues yo siempre he estado aquí, yo siempre rezo el rosario, yo siempre me confieso, como el fariseo y el publicano. El fariseo allá, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás, ni como ese publicano que está allá atrás en la puerta. Yo sí pago el diezmo, ayuno 2 veces por semana. Yo no soy pecador, ni como ese publicano. Ese sí es un pecador, yo soy santo. Te doy gracias, Señor. Soberbia. Es soberbia espiritual. Y sobre todo hoy pasa esto cuando la situación de la iglesia, que es bien difícil. Muchos que conocen de profecías, que conocen de últimos tiempos, que conocen de muchas cosas y se creen muy perfectos. Es que yo soy de la iglesia remanente y yo sé de últimos tiempos y tengo mi refugio y yo sé y qué con eso. Eres como el hijo mayor, el hijo envidioso, que crees que ya te salvaste, que crees que porque estás en la casa del Padre, entre comillas, porque estás ahí, estás bien. Te falta mucho tal vez. Y el papá aquí en la parábola dice, tu hermano, porque el hijo mayor le ha dicho, cuando ha vuelto ese hijo tuyo, no dice mi hermano, ese hijo tuyo. Y el papá le dice, es tu hermano. Es tu hermano, lo hemos recobrado con vida y ha vuelto, está con nosotros. Hagamos fiesta. Y yo sé que me he extendido un poco, pero es que nuestra vida, primero la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que piensa que eran los únicos que se iban a salvar. De hecho, los judíos, ya cuando viene Jesús, por eso ellos piensan que por cumplir la ley son los únicos que se van a salvar. Los otros son unos pobres desgraciados que no se van a salvar, no tienen gracia de Dios. Ellos sí se van a salvar y cumplen la ley y ofrecen sus sacrificios como lo había hecho el pueblo siempre y ya. Pensaron que con eso se iban a salvar. Y por eso Cristo viene y les da duro a los fariseos. Fariseos hipócritas, raza de víboras. Los trata duro, porque los fariseos pensaban que se iban a salvar. Hoy a nosotros también el Señor nos recrimina y nos da duro también a nosotros. No crean que solamente por rezar el rosario, por confesarse, por estar en la iglesia o por ser, entre comillas, disque remanente, ya se van a salvar. No, cuidado. Dice San Pablo, el que se sienta muy seguro, cuidado de no caer. Cuide de no caer, cuídese. Pues es nuestra historia que tenemos que revisar y en la Cuaresma sí que el examen de conciencia es con más profundidad, porque pensamos a veces ser muy santos y perfectos y nos falta mucho todavía. Nos falta mucho para llegar a la santidad. Nos falta mucho para desprendernos de sí mismos, del orgullo y de la soberbia, para acercarnos más a Dios. Nos falta mucho de humildad, nos falta mucho de ser verdaderos cristianos, nos falta mucho de obediencia a Dios, como Esaú, que despreció la primogenitura. Nos falta mucho porque en un tiempo hemos despreciado las bendiciones de Dios. Nos falta mucho porque, pues si los hijos, estos de la parábola de Lucas 15, pues tenemos que mirar que yo no sea ni el hijo pródigo, ni el hijo mayor o soberbio, envidioso, sino que al contrario, estando en la casa de mi padre, me preocupe por el otro, atraerlos a Dios, atraerlos a la iglesia, atraerlos a la verdad. Pues es una misión grande que tenemos. Hoy en la Cuaresma, examinemos nuestra vida, miremos nuestra condición de cristianos, miremos nuestra condición de hijos de Dios. ¿Qué nos falta? ¿Qué hemos despreciado? ¿Qué hemos
sacado de bendición que Dios nos ha dado y que nos falta recuperar, o también de agradecer a Dios. Pues que la Cuaresma nos ayude entonces para recapacitar como el hijo pródigo y volver a la casa del Padre, y de reconocer que la bendición que hemos recibido de Dios es muy grande y que no me la puedo guardar solamente para mí, sino que tengo que compartirla. Tengo que ayudar a otros, porque al fin y al cabo me la dieron, me la regalaron. Mi bendición no es solo para mí, sino para compartir la gracia que Dios me dio, que sea también para otros, y con eso pues me santifique. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. In hoc sacro jejunio, Vacant Praetorium.